aquel que nos amó, testigo fiel. Exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy. Adoraré a aquel que nos amó, testigo fiel. Exaltaré a que es principio y fin, al gran yo soy. Adoraré a Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Aquel que nos amó, testigo fiel. Exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy. Adoraré a aquel que nos amó, testigo fiel. Exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy. Adoraré a Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Siempre te cantaré, siempre te adoraré, siempre te cantaré, siempre te exaltaré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Alabanza y honra daré. Alabanza y honra daré. Gracias, Señor. Te alabamos, Jesús. Te alabamos, Dios bendito. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque nos das el privilegio de estar en tu presencia, Señor. Gracias te damos, Señor, porque nos has llenado, nos has colmado, nos has dado tantas bendiciones, Señor. Has llenado nuestra vida, Señor, de tu gracia. Tú has abierto puertas. Tú has, Señor, puesto tu misericordia cada mañana para nosotros. Tantas bendiciones que no merecemos, Señor, pero tú las has puesto ahí por amor, Señor, a nuestra vida. Gracias te damos, Señor, y en esta noche que meditamos en tu palabra, pedimos, Señor, que nos guíes, que nos ayudes, que bendigas nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Señor, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 10. El libro de Juan, capítulo 10. Cuando lo tengan, digan amén. Juan capítulo 10. Vamos a leer del versículo 1 al 5. Amén. Vamos a leer Juan capítulo 10 del versículo 1 al 5.
Dice así la palabra del Señor. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Amén. Pueden tomar asiento. En esta noche vamos a hablar de Jesús como el buen pastor. Jesús, el buen pastor. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que en la palabra de Dios hay muchas parábolas que Cristo enseñó. Esta parábola en particular se cree que es en Jerusalén, ¿verdad? Y que en este tiempo, ¿verdad?, Jesús está hablando y está Él compartiendo, y aún, ¿verdad?, en esto hay fariseos alrededor, ¿verdad? Tal vez sea anteriormente, en el capítulo anterior, ¿verdad? Vamos a ver qué pasó un poco en el capítulo 9 de Juan. Pero esta palabra, miramos, ¿verdad?, que nos muestra lo que es un buen pastor y lo que es un pastor falso, digamos, o una voz falsa que quiera guiar al pueblo, que quiera guiar a las ovejas. Y entonces es interesante porque en este tiempo, ¿verdad?, en el cual estamos viviendo, hay muchas cosas que tal vez nuestra juventud está enfrentando. Puede ser los muchachos en las escuelas, puede ser el pueblo mismo de Dios que está oyendo diferentes voces, está en cierta manera como siendo guiado por personas que creen tener como guianza espiritual, ¿verdad? Y están oyendo diferentes cosas, aún las ovejas de Dios, ¿verdad?, que tal vez no han regresado a la iglesia, que tal vez aún no están aquí, están tal vez oyendo diferentes mensajes, están en diferentes situaciones cada quien, y yo sé que el Señor, ¿verdad?, viene a su tiempo, Él viene, y cada oveja, la responsabilidad nuestra es de oír la voz de nuestro Señor y de seguirlo a Él. Y nosotros tenemos que ser guiados, ¿verdad?, en ese caso por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, para poder nosotros reconocer la voz de nuestro Señor, ¿verdad?, esa misma presencia de Espíritu que Él ha puesto en nosotros para reconocer esa voz y ser guiados por Él. Y ahora yo me pongo a pensar que de aquellos que no han oído, que no saben de Jesús, o que tal vez dicen, ¿por qué debo yo seguir a Jesús? ¿Por qué debo yo de seguir a este Jesús del cual me estás hablando? Y este mensaje es de ese corazón, digamos. Es que aún hay ovejas que no han oído, que tal vez están oyendo y dicen, ¿qué es lo que Jesús ha hecho por mí? ¿Qué es lo que Jesús puede hacer por mi vida? Y yo sé que nosotros seguimos a Jesús por amor, Él nos ha amado, pero aún hay gente afuera que está apenas empezando a oír de Jesús o a conocer de Él, o tal vez te toca a ti o a mí compartirle de Jesús. Y tenemos nosotros que saber a qué Jesús, a qué pastor seguimos nosotros, ¿verdad? Esta parábola es tan poderosa, tan hermosa, de la cual es como es el mensaje de Jesús, pues es Jesús compartiendo esto. Y entonces es tan hermoso mirar. Entonces empezamos en el capítulo 10, donde miramos, ¿verdad?, que en el capítulo 10 empieza aquí, dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Y Jesús empieza a compartir o a explicar, ¿verdad?, de que hay un redil. Y este redil, ¿verdad?, es el lugar donde están las ovejas protegidas.
ese lugar está como encerrado, tiene una puerta y en este redil tratan de venir los ladrones, ¿verdad? No tratan de venir de manera correcta ni de manera como debería de ser por la puerta, porque son ladrones, ¿verdad? Y si ustedes notan que el enemigo nunca entra por la puerta correcta, él siempre entra a escondidas, ¿verdad? Cuando nosotros estamos cuidando a nuestros hijos, viendo que estén bien, ¿verdad? No nos preocupa lo que hacen enfrente de nosotros, nos preocupa lo que puedan hacer a escondidas. ¿Por qué? Porque el enemigo entra a escondidas. Y nosotros siempre estamos pensando, ¿verdad? Cuidando esas cosas, porque uno dice, el enemigo uno ya sabe, ya tuvo juventud, uno ya sabe las cosas que han pasado tal vez en la vida de uno. Y uno dice, ya sabe, ¿verdad? Que el enemigo no se va a presentar como enemigo tal vez, o el falso profeta no se va a presentar como falso profeta, sino que se va a presentar como algo bueno, tratar de presentarse como un buen pastor. Pero nosotros sabemos que Jesús es el único buen pastor. Y miramos aquí que en este redil del cual la palabra de Dios habla en este versículo, dice, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Entonces vamos mirando aquí un poquito la intención, ¿verdad? De un ladrón de robar, ¿verdad? Un salteador que pueda asaltar, que pueda lastimar o dañar. Y nosotros conocemos las intenciones del enemigo, y en esta noche lo que quisiéramos que en este capítulo hay como una comparación de lo que es el buen pastor, que es Jesús, y aquellos siervos que ha puesto, que son pastores, que están debajo de este buen pastor, guiados por este buen pastor, usados por este buen pastor para cuidar las ovejas. Y están aquellos que son los falsos profetas, que son como aquellos que se presentan tal vez como buenos pastores, pero presentan al principio parte verdad y luego mentira o confusión, ¿verdad? Y en estos tiempos que estamos viviendo, el enemigo está tirando muchos dardos, yo veo en las escuelas o en donde yo estoy, también en lo que oigo, ¿verdad? De otros lados, es que el enemigo está ahorita tirando muchos pensamientos de tristeza, de date por vencido, de no luches por la vida, cosas así. Y vienen en secreto y vienen a dañar, a matar, a hurtar, a destruir. O sea, el enemigo no viene a ser nuestro amigo, no viene a que estemos bien, a que tengamos un buen futuro, ¿verdad? Nosotros sabemos que viene a destruir, a matar. Ese es el resultado, pero nosotros tenemos a Jesús y nosotros somos las ovejas de nuestro Padre, y su voz nos llama, y cuando Él nos habla, nosotros vamos con la ayuda del Espíritu Santo y con el Señor, ¿verdad? Y su palabra, vamos a poder distinguir en esa voz y decir, esa no es la voz de mi pastor, esa es otra voz, ¿verdad? La voz de mi Señor, de mi Jesús es diferente. Y entonces ese discernimiento espiritual, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Y que ayude a nuestras generaciones. Miramos que la palabra de Dios dice en el versículo 2, capítulo 10, versículo 2, dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, ¿verdad? Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Si nosotros miramos la parábola que Jesús está compartiendo, que miramos que el pastor de las ovejas entra en claridad por donde debe de ser, como debe de ser, presenta a Dios siempre todo con claridad, nada en confusión, siempre la presencia de Dios, el Espíritu de Dios confirma, respalda, obra, ¿verdad? Entonces miramos aquí el versículo 3, dice, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y entonces el versículo 3 miramos, ¿verdad? Que ahí dice que el portero le abre. ¿Quién es el portero? Pues el portero es un guardia, ¿verdad? Es el que cuida a las ovejas de noche, ¿verdad? Y es el que miramos que es como este ejemplo de lo que es un pastor en vida real, lo que son ovejas en vida real, lo que es
el portero que cuida de noche mientras descansa, y también hay los pastores en ciertas áreas donde cuidan de noche ellos mismos sus ovejas y duermen por la puerta y cuidan las ovejas por la puerta. Y es interesante porque nosotros sabemos, ¿verdad?, que nadie debe entrar por esa puerta más que el que tiene derecho de entrar, que es Jesús, ¿verdad? Y entonces miramos aquí que aquí hay como este ejemplo que está sucediendo, y entonces las ovejas oyen su voz. O sea, cuando esas ovejas oyen la voz de su pastor, ellas la reconocen, han pasado tiempo con el pastor, saben cómo se oye su voz, qué dice él normalmente, ¿verdad? Que cómo es su como personalidad, cómo él se comporta, cuáles son algunas cosas que hacen. Y cuando yo estaba leyendo de esto, ¿verdad?, yo estoy aprendiendo en mi casa a tener mi perrito, ¿verdad? Entonces yo ya tengo unos meses con él y estaba yo pensando en eso. Yo dije, cuando yo llego a mi casa, ¿verdad?, mi perro ya sabe que yo vengo, ¿verdad? Él ya empieza y está por la puerta y lo oigo, ¿verdad?, que estás haciendo como ruidito con su nariz, y él ya sabe y se pone contento y mueve la cola y entiende que somos nosotros. No se va contra mí, no me muerde, no, sino que sabe, ¿verdad? Y él reconoce de los comportamientos que hacemos siempre. Paramos el carro, apagamos, ¿verdad?, se oye la alarma, diferentes cosas que pasan. Entonces yo digo, ¿cómo serán las ovejas cuando oyen la voz de su pastor? ¿Cómo serán? Yo sé que son dos animales completamente diferentes, pero así lo estaba relacionando, pensando yo, ¿verdad? Porque miramos cómo es esto. Entonces, qué tremendo, porque las ovejas oyen la voz de su pastor, y sus ovejas, dice la palabra de Dios, que el pastor llama a las ovejas por su nombre. Y nosotros sabemos que Jesús, ¿verdad?, nos llama por nuestro nombre. Yo estaba pensando en eso. Yo dije, Jesús llamó a algún discípulo por su nombre, ¿verdad? Sí. O sea, yo digo, ¿cómo el Señor conoce a cada uno de nosotros, nos llama por nuestro nombre? Y entonces miramos cómo es tan interesante. Entonces, solo para esta introducción, ¿verdad?, vamos a continuar el versículo 4 y 5 y después vamos a empezar un poquito a ver estas comparaciones. Dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Y miramos, ¿verdad?, que algo pasa aquí. Conforme vamos leyendo en el versículo 4, donde dice, y las ovejas le siguen. Es interesante porque esta porción, ¿verdad?, y al seguir adelante se refiere o está conectado al capítulo 9. Entonces vamos al capítulo 9 del libro de Juan. Vamos al capítulo 9 del libro de Juan. Aquí pasa algo tan interesante, ¿verdad?, y tan hermoso. Aquí dice la palabra de Dios. En el capítulo 9, versículo 1, vamos a leer ahí, capítulo 9, versículo 1, y vamos a empezar a leer ahí. Más adelante leemos el versículo 33 y 34, pero aquí dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahora pausemos ahí. Ustedes recuerdan que el domingo, y creo que fue el domingo, ¿verdad?, que estábamos estudiando de esto y estábamos mirando cómo hay diferentes cosas que Dios hace, ¿verdad?, en la vida de las personas. A veces hay enfermedades que son para la gloria de Dios, y que estábamos mirando que cómo hay diferentes como propósitos, ¿verdad? Y entonces este versículo fue una referencia, fue algo que hablamos, o que nosotros lo miramos un poquito, ¿verdad? Entonces dice, me es necesario, el versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura.
La noche viene cuando nadie pueda trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y entonces dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo. Dice, con la saliva y untó con el lodo, los ojos del ciego. Y le dijo, ve y lávate en el estanque del Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Vamos a pasar ahí un momento. Leímos del versículo 1 al versículo 9 y miramos cómo Jesús sana a un hombre que es ciego de nacimiento. Ahí hay un milagro que sucede. Ahora nosotros normalmente diríamos, bueno, eso es normal, eso es bien, ¿verdad? Jesús hacía estas cosas. Pero habían aquellos que no estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo Jesús, que eran los fariseos. Y ellos estaban diciendo o empezaron a preguntar y a investigar, ¿verdad? Porque la gente miró que él era ciego de nacimiento y ahora era sano. Y el que era ciego de nacimiento estaba confesando que él era el que había sido sanado. Y entonces miramos en el versículo 13 que lo llevaron ante los fariseos. Dice, al que había sido ciego. Y era día de reposo. Entonces ahí empezó una situación porque ellos no estaban contentos que este hombre era sanado, sino que estaban en discusión porque decían que era día de reposo. Y eso es algo interesante que se ve, ¿verdad? Entre un buen pastor o Jesús, el buen pastor, y un falso pastor o un falso profeta o alguien que haría algo así, porque es tal vez religioso en cierta manera, porque podemos ver que Jesús le importaba la vida de las personas. A él le importaba que el ciego fuera sano y que viera. Y miramos que en este caso los fariseos estaban preocupados que era el día de reposo y creían que eso no era correcto. Entonces miramos que empiezan ellos a preguntar y entonces empiezan aún a preguntarle a los padres del ciego, porque el ciego había sido sanado y daba testimonio de que Jesús lo había sanado y como que no le creían. Entonces llamaron a los padres y dijeron, es cierto, este es tu hijo, ha sido sanado. Y entonces llegamos al versículo 30 vamos a leer el versículo 20. Dice, sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntenle a él, él hablará por sí mismo. Y eso es interesante porque él estaba dando testimonio que era Jesús. Los padres pudieron haberle reconocido que era Jesús, pero había una consecuencia que venía con eso de ser seguidor de Jesús. Era algo que podía uno ser apedreado, podían haber otras consecuencias por seguir a Jesús. Entonces eso era algo difícil. Vamos al versículo 33 y 34. El versículo 33 y 34, miramos que dice aquí, dice, si esto no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado. Dice, y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Y lo interesante de esta porción es que al final de todo, del milagro, de todo lo que sucedió, el que había sido sanado, como continuó confesando que era Jesús, que había sido sano, lo expulsaron, ¿verdad? Lo expulsaron y vamos a ver qué hace Jesús, porque Jesús hace lo opuesto. Y entonces vamos a entrar aquí, estamos mirando un poquito de cómo es Jesús el buen pastor y cómo puede ser tal vez aquellos que sean como falsos profetas, ¿verdad? O falsos tal vez pastores aún, ¿verdad? Le damos gracias a Dios nosotros porque nosotros sabemos, ¿verdad? Que tenemos a Jesús el buen pastor, pero
Dios o Jesús ha puesto un siervo en este lugar, que es nuestro pastor Rafael. Y él es un siervo sumiso a ese pastor, a Jesús, que es Dios, ¿verdad? También. Entonces yo digo, qué tremendo es como Dios pone personas en esta tierra que nos guían, ¿verdad? Que nos enseñan, sabemos que es por la palabra de Dios, ¿verdad? Pero Dios les da una sabiduría especial, ¿verdad? Algo diferente, que no es igual que tal vez que todos los demás, cuando es como un llamado especial, pero de eso viene un respaldo especial y un discernimiento diferente, es algo diferente, pero con eso también hay un compromiso grandísimo, ¿verdad? Es un compromiso que es directamente con Dios, porque el ejemplo de Cristo, el buen pastor, es el buen pastor, su vida da por las ovejas. Es algo de completa entrega, ¿verdad? Y yo digo, ¿cómo Dios tiene el poder para darle las fuerzas a un humano, a una persona, para poder servir de tal manera? Yo digo que es siempre sí al Señor, ¿verdad? Y como sabemos que todos somos humanos, tenemos dificultades, pero yo de verdad, mis respetos, ¿verdad?, para los siervos de Dios. Yo tengo mucho respeto y siento mucho apreciación, mucho amor por ellos, porque el precio que pagan es fuerte. Y yo le doy gracias a Dios. Entonces vamos a mirar aquí, vamos a empezar en el versículo 7 del Juan capítulo 10, versículo 7. Juan capítulo 10, versículo 7. Y si alguien está pensando, ¿verdad?, está diciendo, ¿qué es lo que Jesús ofrece a mi vida? ¿Qué es lo que Jesús puede dar a mi vida como un pastor, como mi salvador, ¿verdad? Este capítulo es muy bonito en esa área porque Jesús es claro. La palabra de Dios dice en el versículo 7, dice aquí, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Y miramos, ¿verdad?, que aquí empieza la porción de la palabra, ¿verdad?, donde Jesús, el buen pastor, es este pastor noble, ¿verdad? La puerta, si ustedes recuerdan, es esta puerta de entrada correcta que es siempre cuidada, porque ahí entran por las ovejas. Y nosotros sabemos que Jesús es el único medio para el Padre, ¿verdad? Y eso es interesante porque nosotros cuando creemos, aceptamos al Señor Jesús, o si tú estás interesado en conocer o aceptar al Señor Jesús, nosotros sabemos, ¿verdad?, que el Señor es amor, ¿verdad?, que Dios es amor, que nosotros hemos pecado, que hemos fallado y necesitamos un Salvador, y que el único mediador es Cristo Jesús. El único que nos puede salvar es Cristo Jesús. Y nosotros hemos estado en la dominical, hemos estado estudiando Isaías y hay mucha salvación referente a Isaías. Es muy hermoso el libro de Isaías. Y algo que hemos aprendido es también cómo puedes compartir tu fe con alguien más, o cómo puedes decirle a alguien más de este gran amor que Dios tiene por cada uno. Y entonces miramos que Jesús en este capítulo dice, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, ¿verdad? Él es el único medio para acercarse al Señor. Y nosotros miramos, ¿verdad? Si miramos y continuamos ahí, nosotros sabemos, ¿verdad? Dice aquí el versículo 9, disculpen, no creo que lo apunté ahí, pero es el versículo 9, dice, yo soy la puerta. En el versículo 9 otra vez dice, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y esto es interesante porque aquí la palabra de Dios nos habla de que el que por mí entrare será salvo, ¿verdad? Será salvo, el Señor nos salvará del pecado, nos salvará, nos perdonará, pues, Él nos salvará del infierno, ¿verdad? O sea, la eternidad por siempre en el infierno, ¿verdad? Y nosotros podamos recibir vida eterna. Y cómo es
este beneficio que nosotros tenemos, ¿verdad? De creer en Cristo Jesús, de cuánto el Señor nos ha dado. Yo creo que a veces se nos olvida, ¿verdad? Que creer en el Señor es el que Él sea nuestro buen pastor, nuestro pastor noble, nuestro pastor amoroso. Es un pastor que ha dado todo por nosotros y que Él ha perdonado nuestro pecado, nos ha librado del infierno, nos ha dado vida eterna, ¿verdad? Miramos que esta porción dice, entrará y saldrá y hallará pastos. O sea, qué bendición hay en estar con Jesús. Qué bendición hay, que es bien diferente si lo comparamos, ¿verdad?, a lo que miramos de lo que serían tal vez, no sé, falsos profetas o alguien guiando falsamente en lo espiritual. Si miramos, ¿verdad?, en el versículo 8 dice aquí, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Y es interesante porque son como... podemos ver o podemos considerar que tal vez alguien que está haciendo esto está tratando de hacer las cosas por sí mismo, está tratando de tal vez justificarse por sí mismo, y eso está pasando mucho hoy en día, donde las personas están tratando de tal vez considerar el cielo por sí mismos, ¿verdad? Podemos nosotros como humanos, ¿verdad? Somos muy buenos a veces para traer ideas de cómo podemos hacer nuestra propia salvación, ¿verdad? Porque nos conviene de cierta manera, pues le podemos cambiar esto así, no tiene que ser como la Biblia dice, ¿verdad? O se puede hacer así, y a veces como que no, eso no funciona. ¿Por qué? Porque el único camino es Cristo. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido su palabra. Entonces no somos nosotros quien tenemos el derecho de como cambiar o adaptar las cosas como nosotros queremos, ¿verdad? Porque a veces como las adaptamos son tal vez para hacerlo las más fácil, para no tener que dejar aquel pecado, para que no tener, entonces pues así, ¿verdad? Justificarnos nosotros mismos. Pero miramos aquí que dice antes de mí vinieron ladrones, dice ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Y eso es algo bonito de saber, de que cuando somos del Señor, cuando somos de Cristo, cuando somos de Él, no tan fácilmente vamos a ser llevados y confundidos, porque oímos la voz de nuestro pastor y decimos, es Jesús, esa es la palabra, es correcto lo que se está diciendo. Pero tal vez si oímos a alguien más y decimos, no, eso no se oye como algo que la palabra de Dios diría, o eso está incorrecto, ¿verdad? Y espero que nuestras generaciones, y es algo que he hablado con Israel, con mi niño, ¿verdad? Tratando de decir, ¿verdad? Tienes que saber o escuchar la diferencia cuando es Dios que te está como hablando o llamando, o cuando puede ser una voz que pareciera buena, pero es algo que te va a llevar a confusión, a algo incorrecto o algo malo, ¿verdad? Porque el enemigo es muy bueno para tratar de robar, de robar, ¿verdad? Las vidas. Tratar de confundirlas, ¿verdad? Entonces, pero los que son ovejas del Señor, nosotros oiramos la voz de nuestro Señor y podamos decir, es el Señor quien nos está hablando. Ahora, si miramos el versículo 10, dice ahí, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y para matar y destruir. Y esta es claramente la palabra de Dios, nos está diciendo, para hurtar, o sea, robar, matar y para destruir. Y de ahí es donde viene como el corazón de este mensaje, ¿verdad? ¿Qué me ofrece el enemigo? ¿Qué me ofrece el enemigo a mí, verdad? ¿Qué puede dar? Yo sé que ofrece muchas cosas tal vez que parecieran bonitas al principio, superficiales, ¿verdad? De placer, de diferentes cosas. Pero verdaderamente al final de la vida, ¿qué ofrece, verdad? ¿Qué beneficio pueda tener? Y la verdad es que, verdad, yo sé que yo en mi vida no he sido perfecta, verdad, porque hay muchas faltas que tengo. Pero yo nunca he estado arrepentida de seguir a Jesús.
en mi corazón, y aquí me presentaron a mí cuando yo tenía como 40 días o algo así. Toda mi vida he estado aquí en esta casa de Dios. Y yo nunca me he arrepentido de estar aquí en este lugar. ¿Por qué? Porque el Señor ha guiado mi vida. Yo he visto cómo Él me ha librado. O sea, vamos en camino y el enemigo me quiere sacar y me vuelve a meter el Señor, ¿verdad? Y vamos así, y yo he visto cómo la mano de Dios, cómo la obra, la voz de Dios nos jala de regreso. Y es solo la misericordia del Señor. Y yo sé que no soy la única. Cada uno de ustedes tiene su testimonio de cómo ha oído la voz de su Señor, de su pastor, y cómo el Señor los ha guiado, ¿verdad? Cómo seguimos como oyendo, y mi oración es que nuestras generaciones también tengan esa relación con el Señor, que ellos puedan también oír la voz de su pastor y saber cuando el enemigo también los está tratando de jalar o confundir, y ver, ¿verdad? Y saber, ¿verdad? Y porque ¿qué quiere el ladrón? ¿Qué quiere el que quiere alejarnos de nuestro Señor? Quiere robar, quiere matar y quiere destruir, ¿verdad? Y es tan triste, ¿verdad? Porque ha logrado eso con varias personas. Lo ha logrado en ese sentido dañar la vida de la gente, ¿verdad? Pero en esta noche, ¿verdad? Nosotros sabemos de que si alguien está oyendo este mensaje, para todos hay esperanza. No importa lo que hayamos vivido, Dios tiene el poder para restaurar, para sanar, para levantar. Y que, ¿verdad? El Señor puede obrar, pero sabemos que el enemigo, el ladrón, viene para hurtar, matar y destruir, y que no debemos de creer, ¿verdad?, sus mentiras. No debemos de creer las falsedades o las cosas que parecieran, ¿verdad? Si tuvo ¿cómo es el valor de mentirle a Jesús, tal vez no sé, de tentar a Jesús, ¿verdad? Pues cómo no nos va a tentar a nosotros también. Pero nosotros somos de Él, ¿verdad? Somos del Señor, somos de Él. Entonces miramos aquí, ¿verdad? Regresemos entonces al buen pastor. Vamos a regresar aquí al buen pastor. Entonces miramos en el versículo 10, donde seguimos ahí, dice la comparación. El ladrón ha venido, ¿verdad?, para hurtar, matar y destruir. No ha venido sino para matar, hurtar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces el Señor Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y nosotros miramos en el versículo 11, dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y entonces aquí, ¿verdad? Miramos para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, el Señor tiene planes de bien para nuestra vida. El Señor tiene más de lo que el mundo puede ofrecer. Y yo sé que en esta tierra vivimos pero yo digo qué tremendo es, porque aún en esta tierra donde hay tanto pecado, maldad y el enemigo y todo, ¿verdad? Aún aquí podemos tener paz. O sea, aún aquí Dios nos puede, el Señor Jesús, que es poderoso sobre todo, ¿verdad?, puede obrar en nuestra vida de tal manera que no tenemos que esperar para llegar al cielo para sentir su presencia. Es tan poderoso eso, ¿verdad? Entonces miramos que el Señor nos ofrece vida. El Señor nos ofrece vida y nos la ofrece en abundancia, ¿verdad? El Señor nos ofrece vida. El versículo 14, si seguimos ahí, yo soy el buen pastor, dice: y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y entonces dice que Él nos conoce. Y eso es algo que yo no he oído, ¿verdad?, que pase con, digamos, no sé, tal vez no sé, pero yo veo que el enemigo no está interesado en conocer nuestra vida, ¿verdad? No, o sea, no está interesado en el beneficio, ¿verdad? O tal vez alguna falsa, no sé, doctrina, algo que esté erróneo. No está interesado en el bien de nuestra vida, sino que el que está interesado en el bien de nuestra vida es el Señor, es Jesús, es Dios, ¿verdad?, obrando.
en cada uno. Entonces, qué privilegio es, ¿verdad? Que dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Ahora, ¿qué conocía él del ciego? Conocía que él tenía que ser sano, ¿verdad? Y eso es bonito porque cada quien, ¿verdad? Yo sé que tiene diferentes situaciones, diferentes necesidades y el Señor tiene el poder para obrar en cada una. El versículo, si miramos ahí y regresamos un poquito, dice el versículo 11, ahora, ahí leímos, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. El versículo 12 dice, mas el asalariado, dice, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Dice, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Y eso es tan poderoso porque nosotros sabemos, ¿verdad?, de que esta porción de la palabra de Dios se refiere mucho, ¿verdad?, a un buen pastor, digamos, a un buen siervo, a un buen ministro de Dios que sirva al Señor. A nosotros que debemos de tener un compromiso, ¿verdad?, con el Señor. Y da una comparación con alguien que es como asalariado, que está interesado pues en el dinero, ¿verdad?, en ese caso. Y miramos cómo es la diferencia, ¿verdad? Dice más el asalariado y que no es el pastor, ¿verdad? O sea, de quien no son propias las ovejas. O sea, nadie te va a cuidar como Jesús, porque sí, nadie te va a cuidar como Dios, ¿verdad? Que te ama, que te quiere, ¿verdad? Que ha dado su vida por ti, ¿verdad? Porque puede venir alguien más y puede prometer todo, ¿verdad? Pero miramos ahí que dice que ve venir al lobo, y eso se me hizo tan interesante, porque sabía que venía el lobo. ¿Y qué hizo? Ay, qué terrible. Dice, y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. O sea, es tan tremendo el cuidado de Dios a comparación de tal vez alguien que no esté interesado en cumplir tal vez la voluntad de Dios, o tal vez aún el enemigo, ¿verdad?, que no le importa verdaderamente, porque si está tratando de matar y destruir, él no ama la vida de las personas, ¿verdad? Es el enemigo. Entonces miramos que puede haber que hay personas que en tiempo de paz puedan servir, ¿verdad?, puedan servir al Señor y puedan parecer que están bien y que hacen lo que deben de hacer, pero deja que venga el lobo, ¿verdad? Viene la situación difícil y no, ¿verdad? Ahí es donde tiempos de peligro, en tiempos de dificultad, ¿verdad? Como dice el versículo aquí, que no es el pastor, ¿verdad?, de quien no son las ovejas. Miramos que ve venir al lobo, deja las ovejas, huye. Y verdaderamente no tiene amor por las ovejas, no le importan las ovejas. Y hubiera sido, ¿verdad?, diferente tal vez si los fariseos hubieran amado a este hombre que era ciego, que hubieran dicho, qué bueno que eres sano, qué bueno que el Señor te libró, qué bueno que... Pero como era tanta su frustración o enojo en que Jesús no fuera el Mesías, en que Jesús no era el Hijo de Dios, en que expulsaron al que había sido sano, aún después de un gran milagro. Y qué tremendo es, porque no pudieron ver la obra de Dios. O sea, no, teniendo a Jesús enfrente, no pudieron verlo así. Entonces, seguimos adelante, ¿verdad? Miramos que el buen pastor, ¿verdad? El versículo 15 dice, así como el Padre me conoce, nosotros habíamos salido del versículo 14, entonces voy al versículo 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Entonces miramos que Jesús puso su vida por las ovejas, ¿verdad? Y yo no sé si conoces a alguien que ha puesto su vida por ti, pero yo creo con todo mi corazón de que Jesús puso su vida por nosotros. Yo recibí el perdón de Jesús y sentí la paz de Dios. Y yo sé que ese precio fue alto.
esa sangre que fue derramada fue alta. Y yo les cuento a las hermanas, ¿verdad? Que hubo un día que yo me recuerdo que yo me sentía mal. Yo no sé qué fue lo que pasó y me quedé a orar ahí. Estaba orando y Eunice, ¿verdad? Vino a orar por mí y me dijo, tu vida vale la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Y siempre ha quedado eso en mi corazón porque yo digo, ¿cómo es que Él derramó su sangre por mí? O sea, ¿cómo es que nosotros podamos merecer, no merecemos, ¿verdad? Pero ¿cómo es que podamos tener tal privilegio? Que el Hijo de Dios muera por nosotros y derrame su sangre por nuestra vida. Entonces, Él puso su vida por sus ovejas. El versículo 17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, ¿verdad? Dice, yo pongo mi vida. Y el versículo ahí mismo dice, el 18 dice, nadie me la quita. Nadie me la quita. Si miramos aquí en el versículo, eso es interesante, ¿verdad? Que el Señor dio su vida. Si vamos también viendo el versículo 16, es también interesante porque Jesús no solo está pensando o no solo está diciendo, yo di mi vida, ¿verdad? O entrego mi vida, porque en ese tiempo pues, estaba en vida hablando con ellos, pero Él iba a morir, derramar su vida, ¿verdad? Nosotros ya sabemos que lo hizo por nosotros, pero en el versículo 16, Él está considerando a aquellos que han de venir. Digamos el 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Y estaba considerando a todos nosotros, ¿verdad? Los que no eran judíos, a los gentiles, tal vez estaba considerando, ¿verdad? Aquellos que necesitaban salvación, como todos, ¿verdad? Necesitamos salvación, pero que no sería solo el pueblo judío, sino que sería el pueblo gentil, sería un rebaño, un pastor. Y dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo de traer. Dice, y oirán mi voz. Y entonces el Señor Jesús está interesado en la salvación, ¿verdad? La salvación de aquellos que aún no han oído de Jesús. Está interesado en que todos conozcan al Señor. Está interesado que nosotros compartamos al Señor Jesús con otros. Que nosotros podamos saber de que va a ser un rebaño y un pastor, ¿verdad? Y que nosotros todos vamos a ser salvos con Él, ¿verdad? O sea, dentro de Él por el precio que Él pagó. Entonces, ¿cómo podemos compartir, verdad, ese mensaje? Y es algo que hemos estado hablando, como les digo en las dominicales. El Señor te ama, ¿verdad? El Señor, Dios te ama. Él te ama, ¿verdad? Todos debemos reconocer que hemos pecado, que hemos fallado, que no merecemos tal vez ese perdón, pero Él está dispuesto a perdonarnos. Y el único que nos puede salvar es Cristo Jesús. Hay un solo Dios y un solo mediador, Cristo Jesús, ¿verdad? Hay un solo que entonces miramos cómo Él dio su vida por nosotros. Y nosotros podemos ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Y entonces, qué hermoso es ver que Jesús, ¿verdad? Estaba pensando en que todo el que debiera de ser salvo, que quisiera ser salvo, pueda ser salvo, ¿verdad? Todo el que creyere, ¿verdad? Puede ser salvo. Entonces, nosotros sabemos que el Señor ha puesto su vida por nosotros. El Señor nos ama. Es diferente al asalariado, digamos, o aquel que abandona y huye, ¿verdad? En el momento que viene el peligro, porque estamos hablando del peligro. Jesús fue crucificado en una cruz, murió de la manera tal vez peor que pueda haber, ¿verdad? Hay diferentes maneras de morir en lo que es un juicio, ¿verdad? Pero Jesús murió crucificado, ¿verdad? Derramó toda su sangre y lo hizo por amor a nosotros. Entonces, ¿verdad? En este capítulo miramos que ellos estaban tratando de discernir o de decidir, ¿verdad? ¿Será que el Señor, ¿verdad? O será que en este caso Jesús era
era el Mesías, ¿verdad? O tal vez podía ser enviado por Dios, o será que era guiado por un demonio, o todo esto, ¿verdad? Había como esta situación que estaban hablando. Si miramos en el versículo 18, que es la última parte que vamos a leer, en el versículo 18 dice aquí: nadie me la quita, o sea, la vida, ¿verdad? Sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y entonces podemos también saber de que a Jesús, a quien tú le das tu vida, es un Dios de poder. O sea, aquí dice: tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. El Señor Jesús tiene poder, y esta es evidencia de su deidad, es evidencia de que Él es Dios encarnado, es evidencia del poder de resurrección y de que Él es el Mesías. Y es tan poderoso, ¿verdad?, considerar, ¿verdad?, de que si alguna vez has considerado, has cuestionado si debes seguir a Cristo Jesús o no, síguelo, ¿verdad? Y yo sé que cada uno de nosotros aquí, tal vez en este lugar, tal vez ya conocemos al Señor Jesús, pero esta porción de la palabra de Dios nos vuelve a recordar, y para alguna vez que queramos hablar con alguien, ¿verdad?, del Señor Jesús, como tal vez lo hacemos por medio de internet o estos medios, es que es tan importante recordar lo que Él ofrece, lo que Él ha hecho y lo que Él hará en la vida de alguien, si ellos quieren entregar su vida al Señor, porque Jesús es poderoso. ¿Cuántos lo creen? Amén. El nombre de Jesús es poderoso. Amén. Amén. Cuando hemos encontrado en situaciones difíciles, yo me recuerdo cuando yo tenía como, no sé, 13 años, algo así. Yo estaba en Guatemala y me estaba desangrando. Y mi mamá me sentó en el baño, ¿verdad? Estaba sangrando de la boca. Me habían hecho un proceso y estaba sangrando mucho. Y pues estaba allá, era diferente la situación. Y mi mamá me decía: clama a Jesús, clama el nombre de Jesús. Y yo siempre me recuerdo eso. Y yo sé que cada uno tal vez de nuestros hijos han vivido diferentes cosas donde tal vez se han sentido enfermos y nosotros le hemos dicho: clama a Jesús. Yo siempre recuerdo a Luigi una vez que se quedó conmigo en mi casa, que estaba él teniendo problemas, dificultando respirar, y entró al baño y yo lo oí orando: Señor Jesús, sáname, sáname. Y yo he visto el poder de Dios, he visto la mano de Dios en mi vida, pues, y en la vida de aquellos que yo amo. Y yo quiero eso para todos aquellos que no han sido salvos, porque yo sé que ellos pueden tener una vida diferente. Yo sé que ellos pueden encontrar paz, pueden tener perdón, pueden tener una eternidad buena. Y yo sé que Dios, Jesús está interesado en aquellos que, como dice aquí la palabra de Dios, aquellos que debo de traer, dice, aquellos que debo de traer. Entonces nosotros debemos de considerar: ¿a quién seguiré yo en mi vida? ¿A quién seguiré yo, verdad? Y como siervos de Dios tal vez podemos considerar: ¿cómo voy a seguir yo a Jesús en mi vida? Porque hemos de servirlo correctamente, ¿verdad? Porque miramos el ejemplo de aquellos, ¿verdad? Tal vez pastores, digamos, comparaciones. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, de que aquellos que tal vez están empezando a conocer a Jesús, tener la confianza de que cuando pides que el Señor entre a tu vida, entre a tu corazón, que el Espíritu Santo de Dios te va a sellar y que Él va a guiarte con su palabra, y tener esa confianza y esa certeza de que el Señor va a obrar en tu vida. El Señor lo va a hacer, porque Él lo ha hecho en la mía y la va a hacer en cada uno de aquellos que decidan creer y seguir a Jesús. Amén. Entonces es importante, ¿verdad? Cuando oigamos de alguien que está luchando, tal vez con depresión, con tristeza, tal vez con alguna situación, ¿verdad? Orar por ellos, ¿verdad? Si están enfrentando alguna dificultad, no conocen a Jesús. Tal vez han seguido a Jesús antes y ahora no lo siguen. No sé, pero yo solo sé que el Señor nos ha puesto en diferentes lugares a nosotros y debemos de ser sensibles
a lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Tal vez Él, Señor, te va a usar en alguna manera para estar a la par de tu amigo cuando está llorando. Tal vez el Señor te va a poner en algún lugar de trabajo donde puedes confesar a Cristo Jesús. Tal vez el Señor te va a poner al frente de algo y no estabas esperando, porque Dios tiene un propósito, porque lo que quiere es que todos sean salvos. Él ha pagado un precio muy alto, ¿verdad? Y Él quiere que todos tengan esta abundancia de vida que nosotros tenemos. Y es tan importante también que nuestros hijos conozcan a Cristo Jesús, que nuestras generaciones conozcan, ¿verdad? No solo oigan que sus padres conocían, sino que ellos puedan también tener ese como termómetro espiritual entre ellos mismos y decir, estoy buscando al Señor, no lo estoy buscando, ¿verdad? Lo que estoy oyendo me lleva hacia Dios o me lleva hacia el enemigo o me lleva hacia perdición o confusión, porque yo sé que el enemigo viene a hurtar, matar y destruir y no está jugando, ¿verdad? Entonces Dios es poderoso, amén. El Señor Jesús es poderoso y Él va a usar nuestras generaciones. Levanten su mano si ustedes quieren que Dios use sus generaciones para el Señor, amén. Entonces el Señor, en el nombre de Jesús, nosotros las entregamos a Él. Que el Señor les ayude para que ellos puedan seguir esa voz de ese pastor tan hermoso que tenemos, amén, porque es para su bien, es para su beneficio. Vamos a orar en esta noche. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y vamos a orar. Y sigamos orando siempre por nuestro pastor, amén, por los siervos de Dios que ha puesto en este lugar y aquellos que ha puesto al frente en diferentes maneras. Que Dios los guíe, que esas manos no se cansen, ¿verdad? Que ese cuerpo siga, porque es fuerte la obra, amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hermosa noche, mi Dios, porque sabemos, Señor, mi Dios, que tú eres poderoso, Señor, para salvar, Dios mío. Creemos que tú eres poderoso para obrar en la vida de todo aquel que llama a ti, que llama al nombre de Jesús, Señor. Permite que las almas sean salvas alrededor redondez del mundo, Señor. Permite que, Señor, las almas puedan, Señor, oh Padre, oír tu voz y reconocer, Señor. Reconocer como el ciego, Señor, cuando habló contigo, Jesús, que tú le dijiste que estabas delante de él y él creyó y él adoró, porque creyó, porque supo. Porque cuando te damos a ti nuestra vida, tú confirmas con tu presencia. Tú, Señor, nos dejas saber qué es lo correcto, Señor. Líbranos, Señor, from the evil one, Señor, del enemigo. Líbranos como nos has enseñado a orar, Señor. Líbranos del maligno, Señor. A nuestras generaciones, líbralos del maligno, Señor. Padre, hemos levantado nuestra mano en este día diciendo, yo te doy mi generación. Yo quiero que ellos te sirvan, yo quiero que ellos te amen, que te buscan, que te conozcan, así como tú los conoces a ellos, Señor. Que ellos puedan saber que tú estás de su lado, Señor, que tú tienes un plan de bien, que no siempre las cosas serán fáciles, pero que tú puedes obrar en sus vidas, Señor. Gracias, Señor, por la misericordia que has tenido sobre nosotros, Señor, por la paciencia que has tenido en nuestra vida. Porque no te has, Señor, no te has volteado la espalda, no nos has dado la espalda. Tú has, Señor, continuado, Señor, bendiciendo, ayudando, teniendo paciencia, Señor. Permite que nunca pensemos, Señor, que es mejor dejarte, Señor. Permite que nunca pensemos, Señor, que nunca decidamos alejarnos de ti. Porque, Señor, ahí hay solo tristeza. Hay dolor, hay perdición, hay destrucción. Señor, tú tienes, Señor, bien para nuestra vida. Gracias te damos por tu bendición, Señor. Que te podamos adorar con todo nuestro corazón siempre, Señor. Agradecerte por tú, Señor, has sido bueno con nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre.